Buenas tardes, alumnos. Hoy quiero dar un pequeño reforzamiento sobre una tarea que dejé el día lunes. He tenido varias consultas porque tienen varias dudas sobre esta tarea. El día lunes dejé la tarea sobre la clasificación de las palabras en los acentos. Como pueden ver en este pequeño recuadro que está aquí, las reglas generales de las palabras cuando son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Aquí en el cuadro le explica a usted cómo va a clasificar esas palabras. En el cuadro que sigue, en el recuadro de abajo, vamos a encontrar 60 palabras en las cuales usted debe de dividirlas en sílabas, y si no tiene tilde, tildarlas, ¿verdad? Y luego las va a clasificar. ¿Dónde las va a clasificar usted? En este cuadro que sigue aquí. Usted me va a decir si las palabras aquellas son agudas, si son graves o llanas, si son esdrújulas, si son sobresdrújulas. Del cuadro anterior que les enseñé, donde estaban las 60 palabras, extraje 8 palabras para darles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra camión, compás, rubí, comedor, mármol, casa, cámara, compresión. Estas palabras las vamos a clasificar en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Vámonos con la primera palabra, camión. ¿Cuántas sílabas tiene camión? Tiene 2 sílabas. Camión. ¿Dónde la vamos a ubicar? Mión va en la última sílaba y K va en la penúltima sílaba. Si ustedes pueden ver aquí, camión, camión. Esta de aquí es donde va la mayor fuerza de voz y le puse un color distinto. Si lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, significa que la palabra es aguda. Significa que la palabra es aguda. Entonces le vamos a escribir ahí, miren, palabra aguda. ¿Estamos claros? Aguda. Cuando termine de clasificar esto, les voy a explicar por qué se tilda y por qué no se tilda las palabras agudas. Tenemos la palabra compás. ¿Cuántas sílabas tiene compás? Tiene también 2. Compás. ¿Verdad? Miren, esto va en la última sílaba. Esta va en la penúltima sílaba. Compás. Compás. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? O donde tiene marcado de distinto color, en la palabra aguda. Entonces compás es una palabra aguda. La clasificamos, miren, aguda. Seguimos con la siguiente palabra, que es rubí. La palabra es rubí. Rubí, ¿verdad? La clasificamos, ¿verdad? Aquí es la última sílaba y esta es la penúltima sílaba. Rubí, miren, rubí. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En bi, ¿verdad? También se convierte en una palabra aguda, ¿no? Palabra aguda. ¿Cuál es la siguiente palabra que tenemos aquí? Comedor. Miren, ¿cuántas sílabas tiene comedor? Tiene 3 sílabas, ¿verdad? Vamos a ubicarla ahí, miren. Comedor, última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Comedor. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En dor, en la última sílaba. Por llevar la mayor fuerza de voz en la última, se convierte también en una palabra aguda. En una palabra aguda. Ahora miremos cómo es la situación.
Si ustedes observan, la regla general de las palabras agudas nos dicen que estas se van a tildar cuando terminan en una N, cuando terminan en una S y cuando terminan en una vocal. Entonces las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, cuando terminan en S y cuando terminan en una vocal, siempre y cuando estas lleven la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora bien, si miramos nosotros la palabra comedor lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero ¿por qué no se tilda? Por la simple y sencilla razón que nos dicen las palabras agudas que no se tildan cuando terminan en una consonante que no sea N ni S. En este caso termina en una R. Por eso no se tilda. Sigamos todavía ahí. Ahora vámonos un poquito aquí. Miramos aquí que nosotros la palabra camión en este caso nos lleva tilde. ¿Qué voy a hacer? Si verifico en esta parte de aquí que es aguda, entonces a estas también las voy a tildar. ¿Por qué tildo esto? Porque termina en N, porque termina en S y porque termina en una vocal. ¿Por qué no tilde esta? Porque termina en una consonante que no es N ni S. Sigamos con la siguiente palabra. Mármol. Mármol. ¿Cuántas sílabas tiene mármol? Tiene 2 sílabas. Entonces va a tener una sílaba que es la última y tiene otra sílaba, la penúltima, ¿verdad? Mármol. Miren, si ustedes observan que esta cartilla de aquí tiene un color distinto, eso significa que aquí lleva la mayor fuerza de voz. Si aquí lleva la mayor fuerza de voz, ¿en qué se convierte? En una palabra grave o llana. Se convierte en una palabra grave. ¿Por qué se tilda? ¿Por qué se tilda? Porque dice que las palabras graves o llanas se tildan cuando terminan en una consonante que no sea N ni S. Y tampoco se va a tildar cuando termine en una vocal. Miren, mármol. La mayor fuerza de voz la lleva en mar. Miremos la siguiente, casa. Miren, casa tiene 2 sílabas. Casa tiene 2 sílabas. Tiene una última y tiene una penúltima. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En K. Si lleva la mayor fuerza de voz en K, se convierte automáticamente en una palabra grave o llana. Se convierte en una palabra grave o llana. ¿Por qué esta no lleva tilde? Porque las palabras graves dicen, su regla general, que no se va a tildar cuando termine en N, cuando termine en S o cuando termine en una vocal. Miren, en este caso, casa termina en una vocal, ¿verdad? Pero la mayor fuerza de voz la lleva en K y por esa razón no lleva tilde. Se lleva acento de forma prosódica, ¿verdad? Pero no lleva tilde. Vámonos con la siguiente palabra. Cámara. ¿Cuántas sílabas tiene?